Eso es lo bueno y lo que tú, todo lo bueno no lo has enseñado, Padre. Todo lo bueno proviene de ti, Señor. Todo lo bueno, porque tú solo quieres lo mejor para cada uno de tus hijos, Padre amado. Te ruego esta mañana bendigas el sermón de nuestro pastor, Señor, cólmalo de bendiciones y que tu Santo Espíritu se derrame a través de él, Señor, y nos llegue a todos nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestros pensamientos. Permite, Padre Celestial, que nuestros pensamientos estén aquí, viéndote a ti, la cruz de Jesús, que tú, lo que tú hiciste por nosotros, para nosotros querer agradarte y ser mejor, Señor. Padre Santo, te pido una petición muy especial esta mañana por todos mis compatriotas de la Baja California, mi familia que está allá, Señor, y ahorita me mandan videos, Padre, lo fuerte que están las lluvias. Cuídalos, Señor, protégelos de todas malas cosas materiales, se vuelven a crear, a restablecer, pero la vida de un ser humano no, Señor. Bendícelos a todos, Señor, cuídalos igualmente aquí a nosotros, Señor, que tu voluntad siempre sea manifiesta en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Amen. If you have your Bibles, why don't you show it to me? ¿Qué dice el pastor? Si tiene su Biblia, a ver, ¿quiere el pastor verla, hermanitos, la Biblia? We're going to be using it today. Porque la vamos a usar el día de hoy, vamos a estarla usando. So if you want, repeat after me or Sí. after Susie. Sí, dice el pastor, a ver, ya ve cómo les gusta al pastor los domingos en la mañana, que hagamos esa promesa con nuestro Señor. ¿Están listos, hermanos? Make it every day. Muy bien, This is todos my los Bible. días. Esta es mi Biblia. I'm going to read it. La voy a leer, I'm going to study it. la voy a estudiar, I'm going to apply it. la voy a aplicar a mi vida And I'm going to proclaim it. y la proclamaré, For it is God's word. porque es la palabra de In Dios. Jesus' name. En el nombre de Cristo Jesús. And everyone said, Y todos decimos amén, Amen. Praise amén. the Lord. Praise the Lord. Alabado All sea right. nuestro Señor. As you know, Porque, we took a break from John. porque ustedes Gospel saben, of John. dice el pastor, ya ve que nos estaba enseñando del libro de San Juan, estábamos estudiando el libro, dice el pastor, y él puso un descansito ahí a ese estudio. And I want to do this every 2 years or so. Y yo quiero hacer esto como cada 2 años, estudiar el pacto de membresía de Templo Bautista Monte Calvario, So that you kind of know what our church is all about. para que todos ustedes recuerden, y el que no sepa, que aprenda, ¿verdad?, de qué es Templo Bautista Monte Calvario, en qué creemos And what it is to be a member of this church. y qué significa ser miembros de Templo Bautista Monte Calvario. We've covered the first 2 sections. It's 5 sections. We're going to do section 3 today. Hemos cubierto ya las primeras 2 secciones de las 5 secciones de la que este pacto está dividido en 5 secciones. El día de hoy estudiaremos la tercera. So it's sort of a class, but it's also a message for you this morning from the Lord. Es cierto, dice el pastor, es como una clase, ¿verdad? Porque esta clase se da a las personas que quieren ser miembros de Templo Bautista Monte Calvario, pero también es como un mensaje bíblico. Because I really want to get back into John, right? Porque dice el Gospel of pastor, John. ya quiere él regresar a seguir estudiando el Evangelio de San Juan. Amen. So, let's see here. We're on the 3rd section. Entonces estamos en la tercera sección del pacto de membresía. And notice what it says here. Y fíjese lo que dice aquí. This is, if you become a member here, you have all the rights and privileges of this church that it offers. Si usted decide ser miembro de Templo Bautista Monte Calvario, usted, dice el pastor, va a tener todos los privilegios de esta iglesia. And if you become a member, Y si usted se decide ser miembro, you make these proclamations on a piece of paper and you sign it, right? esta proclamación, este pacto, ¿verdad? Cada cosa está ya escrita en este pacto, y usted lo que hace es que lo va a firmar si usted está de acuerdo. Now it starts here. I'm gonna go with what it says in the beginning in Spanish, and then I'll show it in English. Ok, dice el pastor que va a empezar con lo que en el pacto de membresía, la primera sección de ese papel dice esto.
Entonces dice yo y luego pone su nombre, por ejemplo, Norma Román, vamos a decir hermanita Norma, habiendo recibido a Cristo como mi Señor y Salvador personal, habiendo sido bautizada, estoy de acuerdo con los principios bíblicos de esta iglesia. Siento la guía del Espíritu Santo para tomar este compromiso con Dios, dice, y la iglesia de ser un miembro fiel. Me comprometo a lo siguiente, y luego están los 2 puntos y vienen los 5 puntos que el pastor nos está trayendo y hoy es el número 3. Amen. And in English it says this. En inglés dice lo siguiente. I can just read it. Having received Christ as my personal Lord and Savior and having been baptized, I agree with the biblical principles of this church, and I feel led by the Holy Spirit to make this commitment with God and with the church to be a faithful member. I commit myself to the following, and that's what we've been going through lately. Amen. ¿Verdad? Eso es lo que acabamos de leer, lo que dijo el pastor en inglés. Eso es el principio de cuando usted pone su nombre en este documento. All right, in section 3, La sección 3 de este documento, de este pacto de membresía. the first thing it says is, I will seek to serve in a ministry in this church, or at my church. Dice aquí, buscaré servir, ya que usted, verdad, es miembro, dice, buscaré servir en un ministerio, en mi iglesia, esta mi iglesia. Amen. Amén. The scripture I have for that, La escritura que yo tengo por esto que dice aquí en el pacto, is found in Mark 10:45. It says, and for even if the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Fíjense qué precioso, hermanos. Dice, se encuentra en Marcos 10:45 y dice así, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. We are members of the body of Christ. Amen. Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿Está consciente de eso? He is the head, we are the body. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. And because we're his body, we represent Jesus, we represent Christ on earth. Y por lo tanto, nosotros por ser el cuerpo de Cristo, representamos a Jesús, al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo representa a Jesús aquí en la tierra. And one of those things, Y una de esas cosas, to represent him, is to be like him. tu representar a Right. alguien y representar a Jesucristo es que usted va a ser como esa persona, usted va a ser como Jesús. And if you're going to be like him, Y si usted va a ser como Jesús, you got to know him, right? usted pues tiene que conocerlo, ¿verdad? Si no, ¿cómo va a ser como What he's Jesús? like, who he is. Usted what tiene, he does. usted tiene right? que conocer quién es Jesús, qué es lo que hace, qué son lo que Él le gusta hacer. Now, where you got your Bibles, right? You showed me this morning. Usted me mostró su Biblia, usted tiene su Biblia, I me la want you to mostró turn esta to Mark mañana. chapter 10. Yo quiero ahora que vayamos a Marcos capítulo 10. Mark chapter 10, it's one of the Gospels. It's the second Gospel in the New Testament. En el Nuevo Testamento es el segundo evangelio, dice el pastor. Quiere él que vayamos a Marcos capítulo We're 10. going to go in chapter 10. Vamos a ir entonces en el capítulo 10. A ver, agarren su Biblia y todos y vean Marcos capítulo 10, porque el pastor quiere que nos enseñemos a usar la Biblia también, ¿verdad? Marcos look at capítulo what 10. He has to say here Y vamos a in ver the context. qué es en el contexto, qué es lo que nos está diciendo este capítulo. Mark chapter 10, verse 45. Y el versículo es el versículo 45. Mark chapter 10, verse 45. I have it here. It's ready. Go ahead and read it. Okay. Go ahead and read verse 41 Ah. or 42 to 44. No, I'll read it. Here we go. Verse 42, it says this. And Jesus called them, and he said to them, you know that those who are considered rulers of... See, that's not right. Is it?
42 es más, Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por Yeah, gobernantes? I'm sorry, yeah, verse 42. Verse 43, sorry. I'm Versículo kinda having a 43. space out, right? Verse 43. Versículo 43. But it shall not be so among you, but whosoever would be great among you must be your servant. Pero no será así entre vosotros, el versículo 43, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. And then he says in verse 44, Y luego dice en el versículo 44, and whoever would be first among you must be your servant of all. y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. And then he says, because I'm your example, he says in verse 45, Y en el versículo 45 dice, porque yo soy un ejemplo de esto. he says, for even the Son of Man came not to serve, but to serve, came not to be served, but to serve and to give his Dice, life as a porque ransom for el many. Hijo del Hombre no vino para ser servido. Está refiriéndose ahí Jesucristo. Dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Fíjese qué hermoso, hermanos. So ¿eh? one of the things that we can do as a church that makes a church grow, a church to want to be a part of, Una de las cosas, dice el pastor, entonces, para que una iglesia, para que usted quiera ser parte de esa iglesia, para que usted quiera que su iglesia crezca, is not only we love one another, but we serve one no, another. no right? nada más que diga yo amo a mi hermano y a mi hermana en Cristo, pero dice el pastor, pero hay que uno al otro servirnos, The hermanos. Bible even tells us La Biblia nos enseña, to even try to outserve one sí, another. de la Biblia nos enseña, ¿verdad? Dice, haz más allá de lo que puedas por el otro hermano, por la hermana. Could you imagine if all of us tried to outserve one another? ¿Se imaginan qué cosa tan hermosa, hermanos? Si uno trata de servir al otro hermano o a la otra hermana, más allá de lo que se está requiriendo. What a beautiful place this would be. Y dice el pastor, qué lugar tan hermoso sería este templo bautista. Everybody is trying to help one another. Todo mundo estaría tratando de ayudar, ¿verdad? Uno al otro, orando uno por el otro. But I think that's one of our commitments that we ought to have to be a part of a church. Por eso yo creo, dice el pastor, que es uno de los compromisos, hermanos, y que está aquí en el pacto de membresía, que está impreso el ayudarnos, el unos al otros, el servir en un ministerio para ayudar. To seek to serve in a ministry at the church you go to. Exacto. Dice buscar servir en un ministerio en la iglesia, a la iglesia que usted vaya, ¿verdad? No nada más esta, pero a la iglesia que Amen. usted vaya. Y, The luego, next thing in this category, I think, y lo siguiente en esta categoría, yo pienso, is this commitment. I aim to identify the gifts and talents that God has given me, fíjense qué interesante, dice, identificaré los dones y talentos que Dios me ha dado, and with intention of using them for His glory. con la intención de usarlos para su gloria, esos dones que Dios le ha dado. Can you imagine ¿Se puede imaginar? using the gifts that God has given you? But first you got to find out what they are, right? Primeramente, ¿verdad? Usar esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, hermanos, pero ¿saben qué? Primeramente tenemos que identificarlos. As ¿Cuál I- es mi talento? As I said before, we have to be like Jesus, right? Como yo les mencioné antes, ¿verdad? Y les dije, tenemos que ser más como Jesús. We have to know Jesus. Tenemos que entonces conocer a Jesús. But there's another part of the member of the Trinity that you have to be in tune with. Pero hay otro miembro de la Santa Trinidad en la que tenemos nosotros que estar bien alertas, también bien en tono. And that's the Holy Spirit. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Because when you become a Christian, the Lord comes into your life, right? Porque cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, usted ya es cristiano y nuestro Señor viene a morar en su vida, en su corazón. He comes into you and He becomes your Lord.
Y Él viene, usted lo ha aceptado, lo ha invitado y Él se transforma en su Señor y Salvador. But not only does Jesus come in, but all three members of the Trinity are there. Pero no nada más Jesús es el único que usted ha aceptado, sino que Jesús y sus tres miembros de la Trinidad, Dios poder todopoderoso, su Hijo Jesús y el Santo God the Espíritu. Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Santo Espíritu. Now the Holy Spirit, the Bible tells us, is the one who gives us gifts. Ahora la Biblia nos enseña claramente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios es el que nos da esos dones. And when he gives us Y those, cuando nos da esos dones, we ought to use them debemos, ¿verdad?, for the glory of God, usarlo. especially in his church. Especialmente usar esos dones, hermanos, pero para la gloria de Dios, hermanitos. 1 Peter 10 tells us, as each one has received a gift, use it. Ah. Oh, I love that. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno según el don que lo ha recibido. Entonces dice el pastor, según el don que le ha dado, hermano, a usted le estoy hablando, úselo, hermanito, úselo para la honra y gloria de Dios. That's the first thing he says. Es lo primero que nos está diciendo aquí. You have received. Usted- You're going to get one if you're a Christian. Usted ha recibido, usted va a recibir un don si usted ha aceptado al Señor Jesucristo. And when you receive Y it, cuando usted reciba el don, los dones del Señor Jesucristo, you use it. usted los va a usar. How do you use it? You serve one another. ¿Cómo es que va a usar esos dones que nuestro Dios le dio, hermanito? ¿Cómo? Sirviendo uno a los otros. And then he says, as a good steward, servant of God, of various grace. Amén, qué hermoso versículo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Fíjense qué hermosura de versículo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Now, go to 1 Peter. Ahora quiero que vayan todos al libro de Pedro, primera de Pedro. I promise you I won't get lost this time. Yo le prometo que no me voy a perder esta vez como me perdí hace ratito. Vamos al libro de primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro, la primera carta. And I want you to start in verse 7. Y yo quiero que empiece en el versículo 7. He says this. Y dice así, In verse 7, primera de Pedro, primera de Pedro 4:7, ¿verdad? Dijo que no se iba a perder. A ver si es cierto. verse 7 says this. Dice así, And the end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. So he says, as Christians, Entonces está diciendo estos a los cristianos. one of the things we need to do Una de las cosas como cristianos que necesitamos hacer, self-control necesitamos tener control propio, dominio propio and sober-minded. y también ser sobrios. You know, many years of my life, I definitely was not sober-minded. Y muchos años de mi vida, dice el pastor, definitivamente yo no era un hombre sobrio. And because of that, Y por tal motivo, all those years I destroyed my mind. todos esos años que yo destruí mi mente, It pops up every once in a while, as you already noticed, right? y de vez en cuando ustedes saben y ustedes me lo notan, ahí se me aparece que no se acuerda de las cosas. But one of the good things that since I've become a Christian, Pero una de las cosas buenas, extraordinarias, que desde que yo acepté a Jesucristo, It me is fui God. cristiana, es Dios. who gives me self-control. Es Dios que me da ese control para poder ser sobrio y estar cerca del Señor. I don't do what the world tells me, what the enemy tells me. No hago entonces lo que el mundo me dice que haga, no hago lo que el enemigo me dice que haga, Out of control. I'm porque, not out of control. porque no estoy ahora fuera de control, ahora estoy en control con Dios. God has me in control of what he wants me to do. Dios me tiene ahora en control, hermanos, de lo que Él quiere que yo haga.
And it had to take prison life for that. Y, say that again. It had to take prison life for that. Y me tuvo, es cierto, y tuvo, dice el pastor, tuvo él que pasar varios años en la prisión para que él aprendiera la lección, hermanos, fíjense. You know, that's how the enemy gets a hold of us. Es como el enemigo, ¿verdad? Lo agarra a uno, ya él lo tiene atado, encadenado, ¿verdad? Hasta que uno con Cristo llega a ser libre. And puts you out of control. Y te pone, Jesús, Dios poderoso, es el que te pone, te saca de esa vida descontrolada y te lleva a una vida en control. So he says in verse 7, at the end of all things, Y dice aquí en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. be self-controlled and sober-minded, Y right? Verse 7. sed pues, dice, sobrios y velad en oración. Debe uno de estar, tener control y ser sobrios. And then he says in verse 8, Y luego en el versículo 8, a ver, lean lo que dice el that's versículo not 8. only it. Y eso no es todo. He says in verse 8, above all this, Y luego en versículo 8 dice, y ante todo, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. When there is pure love, the love of God in you, and you use it, you will be self-controlled because of Him. Porque cuando usted tiene el amor de Jesucristo, usted ya es un cristiano, ha aceptado a Cristo, entonces tiene ese amor ferviente que vive en usted, porque el amor de Jesús y el amor que usted tenga por los hermanos cubrirá toda imperfección, hermanos. And when you Fíjese have qué love, hermoso. when you have love on your mind, Cuando usted tiene amor, when everything you do, everything you say is filtered through love, cuando todo lo que usted hace, qué cosa tan extraordinaria, cuando todo lo que usted dice está filtrado a través del amor, it changes you. entonces lo transforma o no lo You're not cambia. the same. Ya no somos los mismos. And because of that, because the love of Christ is in you, you have accepted. Your sins are forgiven. A multitude of sins are Fíjese forgiven. nada más, porque el amor de Cristo, ese amor tan extraordinario que ahora usted lo ha aceptado, y como hermanos pidiendo perdón, arrepintiéndose, entonces la palabra nos dice, Él te limpia de todo pecado y ahora su amor vive en nosotros, una nueva vida en Cristo Jesús. Amen. You still got your Bibles? ¿Todavía tienen su Biblia? Listen to what it says, verse 9. Fíjese lo que dice en el versículo 9. Show hospitality to one another without grumbling. Right? That's hard to do. El versículo 9 dice así, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Eso es muy difícil de hacer, Because it's easy to say, porque to show hospitality. es muy fácil decir, hermano, muestre hospitalidad por el otro hermano. But when it gets hard, Pero cuando vienen las pruebas de esa hospitalidad, or maybe it's just me, but I don't know. yo no sé si es solo yo, hermanos, que eso me pasa a mí. When it gets hard, the Pero- grumbling starts. Pero cuando se empiezan a poner las cosas muy difíciles, ¿verdad? Es cuando empiezan los problemas y empieza uno a dudar. And when this grumbling starts, Y cuando empieza todo ese desequilibrio, diríamos, you're already lost. ya ahí estamos, ¿verdad? Ya no pasamos esa prueba. You need to get it right. Tiene entonces uno que hacer lo correcto, hacer las cosas como Dios quiere que uno las haga. The love of God and the acts of love towards one another Porque el acto de amor que debemos de tener uno por los otros it's not just doing it no es nada más hacerlo, or saying it. no nada más es decirlo. It has to be in you or you won't work. Y tiene que provenir esa hospitalidad de su corazón, hermano. Si no, no va a funcionar. Notice verse 10. Versículo 10. As each has received a gift, right?
Dice, cada uno según el don que ha recibido. This is our verse. Este es el versículo del que estamos hablando. Hemos recibido un don. I want you to use it Dice, ministrelo a los otros. to serve one another Ministrelo a los otros as a good Christian should. como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Now, he goes on, verse 11. Y luego el versículo 11. Whoever speaks as one who speaks the oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that everything God may be glorified through the Lord Jesus Christ. To him belong the glory and the dominion. Versículo 11. Si alguno habla, fíjense hermanos, vamos a poner atención, ¿verdad? Fíjense qué preciosura de versículo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Me están oyendo, hermanitos? ¿A quién pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén, amén. Ese merece un aplauso, un aleluya. I was thinking like hermano Manuel said, is this thing on? Ya estaba yo pensando, como dice el hermano Manuel, sí, de verdad el micrófono está funcionando. Because this is some good stuff here. Porque esto es un versículo que nos hace brincar de emoción. This, knowing this, learning this is what makes things happen. Porque el conocer, tener conocimiento de quién es Jesús, tener conocimiento de su palabra, es cuando empiezan de verdad a suceder las That cosas. is why in this church, this is our authority. Es por eso que en esta iglesia, este es nuestra autoridad. It is God Y es Dios who gave us this book. quien nos dio su santa palabra. He gave us the prophets of the Old Testament. He gave us the apostles in the New Testament to say the words that became this. Él nos dio a los profetas, hermanos del Antiguo Testamento, nos dio a los apóstoles del Nuevo Testamento para que se llegara a formar esto que es su palabra. And now, Y ahora He gives us pastors and teachers, Ahora nos da pastores y nos da maestros, evangelists, nos da evangelistas who don't say their own words, they read what this que says. no andan hablando sus propias palabras, sino que andan proclamando su palabra. Because God gives the word of God to us Porque Dios nos ha dado a nosotros su santa palabra so that we can be the church para que nosotros podamos ser su iglesia and serve and love and have a joyful family in Christ y Jesus. poder servirle y tener una iglesia gozosa, una iglesia amorosa, una iglesia que pueda demostrar lo que ha aprendido en la santa palabra de Dios. You know, so many people have had bad experiences in churches. Saben una cosa, dice el pastor, muchas personas han tenido muy malas experiencias en I've iglesias. been doing this for 30 years. I've been in those bad experiences. Yo he estado haciendo este tipo de ministerio por 30 años y yo he estado también en iglesias así. There's something called the visible church Hay algo que se llama la iglesia visible, and the invisible church. pero hay otra parte también que se llama de la iglesia The invisible. visible church La iglesia visible has sheep in it. tiene Sheep? sheep, ovejas, thank you. And, Ovejas, sí, but in that visible church, sometimes goats come in. pero también vienen, ¿verdad? No nada más ovejas, pero vienen borregos. And when those borregos, ¿Borregos? yeah, whatever they are, ¿O chivos? when ¿O those qué? goats come in, Cuando entran, they start causing division. entonces empiezan a causar división, They start causing problems. empiezan a causar problemas, They start gossiping. empiezan a estar chismeando, They start causing division. empiezan a causar división. And when that happens, Y cuando eso sucede, those who come to the church esos que vienen a la iglesia
and have read how beautiful it is in the Bible. y han leído qué precioso es la palabra de Dios, lo que dice, And then they see the reality y luego ven la realidad en esas iglesias and they say, forget about y it. ellos dicen, no hombre, olvídate, yo me voy de aquí, Olvídate. olvídate, yo me voy de aquí. I'll just read my Bible. Mejor yo leeré mi Biblia ahí solito. I'll just listen to messages on the television. Mejor yo veré sermones en la televisión. But the church, Pero la iglesia, the invisible church, esa iglesia invisible, are the true believers. son aquellos verdaderos The cristianos. true Christians Son aquellos verdaderos cristianos con that fe. truly want to help. Aquellos que verdaderamente, ¿verdad?, quieren ayudar a los miembros. And we can't do it ourselves. It is God who is the head of the Y church. no lo podemos hacer nosotros mismos. Es Dios quien es la cabeza de la iglesia. We are his body. Nosotros somos su cuerpo. And because we're his body, Y porque nosotros somos su cuerpo, true believers creyentes verdaderos, are people you want to hang out with. son aquellos con los que usted verdaderamente quiere crecer con ellos, caminar con ellos. They're the ones you want to sing with. Es as aquellos one con los voice. que usted quiere alabar al Señor con himnos y alabanzas, con esos verdaderos cristianos que le adoran a Él. You want to serve with them. Usted quiere servir con esos hermanos en Cristo. You want to help them when they have issues. Usted quiere ayudar, ¿verdad? Cuando están pasando por problemas, por necesidades, quiere usted ayudar de corazón. When you come to church, you want to seek the best for them. Cuando usted viene a la iglesia, usted quiere ver cómo le puede ayudar, qué puedo hacer para hacerlo mejor por ese Don't hermano o ever hermana. think you're better than anybody else. No piense usted que usted es mejor que otro hermano, Because there is God. porque es Dios, It is Jesus. porque es Jesús, And then the body. es Jesús y después dice el cuerpo de Cristo. Do you know that? ¿Sabía usted eso? That's the church to belong to. Esa es la iglesia a la que uno debe de pertenecer. The next one. El siguiente punto. We're almost done here. Ya casi terminamos aquí. I aim to cultivate a humble and serving attitude. ¿Qué tal, hermanos? Dice, este es parte del pacto de membresía de Templo Bautista Monte Calvario, hermanos. Cultivaré una actitud humilde y de servicio. Qué And the hermoso. scripture for that Y la escritura de donde proviene este término, lo que se está logrando aquí, Says se encuentra this. en Filipenses 2:3. says, do nothing from selfish ambition or conceit. This is the Bible. It says, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, listen to this, count others more significant than yourselves. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Fíjense nada más. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. You know, when I first read that, I'm like, this is a bit much. Y yo primeramente cuando leí esto, dije, esto como que es mucho. Come on. I mean, serving somebody's cool, but now Ahora me dije a mí mismo, el servir a alguien está bien, pero in humility, dice aquí, no lo hagas en rivalidad, en humildad hazlo. I gotta count others better than me? ¿Y debo de estimar a los otros mejor que yo? No. ¿Cómo? And I call myself a pastor? ¿Y me llamo yo que soy el pastor? Oh, but that changed quickly when I found out what it meant. Pero eso cambió rápidamente. Because when you do that, Porque cuando usted hace eso, people just automatically do it for you. porque las personas automáticamente lo hacen también por usted. And the whole system works. Y entonces el sistema del que se habla en la Biblia, hermanos, ¿qué creen? Funciona. Now, I'm not saying do this so you can
No le estoy diciendo a usted, o tiene que hacer esto para que le den a usted más, ¿verdad? Because if you're doing Por- something Porque si usted está haciendo algo to get something back, esperando recibir algo a cambio, it's not going to work. entonces no va a funcionar, no funciona así. You know, there's a lot of people. ¿Saben una cosa, hermanos? Dice el pastor, hay mucha You gente. know how the Bible says, give cheerfully? ¿Sabe cómo la Biblia nos está diciendo que demos a nuestro Señor, pero que lo demos con agrado? It means Y significa that you give que usted va a dar because you want to give, because God tells you and desires that you give. y porque Dios nos está enseñando eso y lo hace usted con buenos deseos, con la buena intención de dar. But He means Pero Él, to do it without wanting anything back. pero cuando esta persona usted da, pero sin esperar usted recibir algo a cambio, usted debe de dar, como dice la Biblia, sin esperar nada a cambio. Don't ever give because you know God's going to give it back. No esté usted dando a la iglesia, al hermano, porque sabe que Dios se lo va a regresar. No. That's just natural. You don't have to do it to get something. It's just going to happen, but you should give not expecting to get back. Usted debe de dar entonces sin esperar, estar diciendo, ok, estoy dando ahorita estos $10, me va a regresar 20. Dice el pastor, no se trata de eso lo que nos enseña la palabra de Dios. So if I take somebody out to lunch, Vamos a decir, si yo saco a alguien, invito a alguien a tomar almuerzo, because I want to take them to McDonald's, but I'm expecting they're going to take me to like somewhere else. dice el pastor, porque si yo los invito, hermano, lo invito a comer, pero lo lleva el hermano pastor a McDonald's y luego él está pensando, al cabo que luego alguien me va a llevar al Red Lobster. Eso no sé, es así. Don't ever do that. Porque le gusta mucho ese restaurante, por eso les digo. God says, Dios le dijo, do nothing from selfish sí, ambition. Dios dice, no haga usted nada que no hagáis por rivalidad o por vanidad, But to look at others, pero ver a otros say, I want the best for them. y pensar, yo quiero lo mejor para este hermano, para esta hermana. The best person you could do that to La mejor persona a la que usted puede hacer eso is your spouse. es a su esposa. If you can do that, Si usted puede hacer eso por ella, what a marriage you'll have. qué maravilloso matrimonio va a tener usted. Now think of that. In the marriage is beautiful, but doing it with the others to do things for them without expecting back, what a blessing it would be in a church. Imagínese nomás, dice el pastor, si usted hace eso por su esposa, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Y imagínese si usted hace lo mismo por hermanos y hermanas en la iglesia, sin esperar nada a cambio. ¿Qué iglesia tan más linda tendríamos? Because in a marriage, Porque en el matrimonio, the Bible tells us la Biblia nos enseña the man que el hombre is to love his wife el hombre debe de honrar y amar a su esposa and give himself up for her. y entregar su vida por ella, ¿verdad? Así dice la Biblia. Give his life for her. Dar su vida, dice la Biblia, por ella, por su esposa. And if you do that as a man in a marriage, Y si usted logra hacer eso como hombre, como esposo en su matrimonio, and you know that sometimes when you tell your wife, well, you're supposed to love me, you're supposed to just love me because and do things for me. y si usted va y le dice a su esposa, así como tiene What el you're pastor, supposed to do. el pastor la Biblia, usted como esposo, y le dice, tú me deberías de amar, así es como dice aquí que me debes de amar. Yeah, read the Bible, mija. Lee la Biblia, mija, para que sepas cómo me debes de amar. Submit to me. Y luego, submit to me. Y The dice Bible también, says sométete this. a mí. La Biblia dice que la mujer debe estar sometida al hombre. Church, that's not going to happen Les if you digo don't love her. ahorita, hermanos, eso no va a funcionar. It's never going to happen Nunca va a funcionar eso bien. until you love your wife. Hasta que usted ame a su esposa. This- Preach it. that you give your life up for her. Hasta que usted haga lo correcto con su esposa, hermanos. And her natural result
Y los resultados naturales usted los va a ver, will come. ¿verdad? ¿Sí o sí? Yeah. Don't think it doesn't happen any other way. You, sir, do it first. No sucede de ninguna otra forma. Dice el pastor, usted, hermano, usted lo tiene que hacer primero. But listen to this. Pero escuchen esto. You do it first, not even expecting anything back. Y usted lo hace primero sin esperar nada a cambio. Because you think of her more significant than yourself. Porque usted está pensando más en cómo agradarla. Usted está poniendo su estimación en su esposa más que en la que usted tiene de sí Oh, mismo. we need a marriage retreat. That's Necesitamos, dice el pastor, necesitamos, sí es cierto, ¿verdad, hermanos? Irnos todas las parejas a un retreat, a un retiro, Oh, Lord. Ajá, Señor. That's another study, though. Ese es otro estudio que va a traer el pastor. Nos está gustando a todas las hermanas, ¿verdad? Amén, Don't worry. amén. Now, the next one El siguiente. is I am determined to strengthen my relationship with Jesus by digging deeper into the teaching of the Word of God. Me comprometo, eso es otra cosa que dice en el pacto de membresía, hermanos. Fíjense qué hermoso, me comprometo a fortalecer mi relación con Jesús, profundizando en la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjese todos los compromisos de esta iglesia, pero que son pura bendición. Proverbs 2:1 says, Proverbios 2:1 y 2 dice, ay, mijito, if you receive my words and treasure up the commandments within you, dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, verse 5 says, versículo 5 dice, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Casi nada. Can I get a witness Me from pueden Templo decir Bautista? Templo Bautista. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, I think the sun needs to come out. Sí, sí, es cierto, dice el pastor. El sol necesita salir. Right? Okay. If you receive my words Dice, si usted recibe mi palabra and treasure them up, y guardas en ti mis mandamientos, don't just read it. no nada más la leas, Look at it. mírala, medita. Look at the context of it. También mira el contexto en el que se estén diciendo las cosas And let it sink in. y permite entonces que penetre en ti, que lo entiendas. Read it and then think about it. Léelo y luego póngase usted a pensar en eso que está leyendo. Oh, it does some beautiful things to your soul when Yeah. you have Christ in you and you can understand. Cuando hace unas cosas extraordinarias en la vida del ser humano, cuando usted tiene a Cristo Jesús en su corazón y entiende su palabra, hermanos. Entonces entenderás el temor de Jehová The next one. y hallarás el conocimiento de Dios. I am fully committed to better serving God, and I will actively take steps to prepare myself for this. Luego, esta es la última sección del número 3 del pacto de membresía. Dice, estoy completamente comprometido a servir mejor a Dios y tomaré pasos activos para prepararme para este propósito. These are commitments. Estos son compromisos que usted se está haciendo, hermanos. Now, I'm not saying if you don't sign the covenant, Yo no le estoy diciendo a usted que church covenant, si usted no firma ese pacto de membresía, that you can't come here anymore. que usted no puede venir a nuestra iglesia más, Because that's wrong. porque eso sería algo erróneo, ¿verdad? No debe de ser así. This covenant's put together Pero este pacto de membresía se logró llevarse a cabo o se lleva a cabo for the benefit of us all.
por el beneficio de toda la iglesia, de todos nosotros. Am I making sense, church? ¿Me están entendiendo, hermanitos? Dice el pastor, porque existe esto. Go to 1 Timothy. I want to show you something. ¿Es Second Timothy? 1 Timothy. Oh, first. I want to close. Oh, 2 Timothy. I'm sorry. Dice el pastor, segunda de Timoteo. Porque See, it never goes away. It's always going to be él there. decía primera de Timoteo y primera yo leí aquí segunda de Timoteo. O sea, que segundo de Timoteo 3, 16 y 2 Timothy. 17. Where is 2 Timothy? I'm just kidding. Towards the end? Es right after First Timothy. That makes sense. That 2 makes sense. Timothy is right after 1 Timothy. Duh. Right? Pues sí, ¿verdad, hermanos? Tampoco no está después de primera de Timoteo. All right, 2 Timothy 3 Dale con que primera. says this. Segunda de Timoteo 3, verses, what verses? I'm going to just let you read this first. Los voy a dejar que lean primero este. 2 Timothy 3:16 and 17 3, says this. 16 y 17. It says, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching and reproof and correction and training in righteousness, that the man or woman of God may be complete, equipped, listen to this, equipped for every good work. Ok, dice el pastor, miren, hermano, ya ve que dice, estoy completamente comprometido a servir mejor a Dios y tomaré pasos activos. Ahí donde dice que usted va a tomar pasos activos para servir en esta iglesia, para pertenecer a esta iglesia, para firmar ese pacto de membresía. Y dice él en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí donde dice la clave es enteramente preparado para toda buena obra. Para eso está en el pacto de membresía este compromiso. That's why we have this. Es por eso que tenemos la palabra de Dios. This is why the Bible is our authority. Es por esa razón que la Biblia, la Sagrada Biblia, es nuestra autoridad. It's not this covenant that equips us. It's His Word that No, equips no us. es el pacto de membresía, este pacto que usted firma, es el que nos hace, nos enseña, es la santa y sagrada palabra de Dios la que nos enseña, pero de ahí se sacaron estos puntos a seguir. Now, this book is called Timothy. Este libro que es llamado Timoteo, It wasn't written by Timothy. no fue escrito por Timoteo, It was written by the Apostle Paul. sino que fue escrito por el apóstol Pablo. The Apostle Paul had a protege, a young kid, El apóstol Pablo tenía un aprendiz que era un muchacho muy joven, that followed him. que este muchacho muy joven, este aprendiz, lo seguía al apóstol Pablo. He learned from his mother. Y este jovencito aprendió de su madre. He learned from his grandmother. También Timoteo, este jovencito, aprendió de su abuela. They were on fire for God. Porque estas mujeres eran unas mujeres completamente dedicadas a la fe, al servicio del Señor. And when Paul saw him, Y cuando Pablo lo conoció a because he knew Timoteo, his mother, Paul, the Apostle Paul, knew the mother and grandma. porque el apóstol Pablo, él conocía a la madre y la abuela de este jovencito, They introduced Timothy, this young y protege. este joven, ¿verdad?, que se convirtió luego en un aprendiz de Pablo. And he learned from Paul. Entonces este aprendiz, Timoteo, aprendió del apóstol Pablo. Paul wrote Timothy 2 letters, not just one. Entonces el apóstol Pablo, dice el pastor, le escribió a Timoteo no nada más una carta, hermanos, a su aprendiz, pero 2 cartas. Now, this is one of the last things he says to him. Y esta es una de las últimas cosas que el apóstol Pablo le dice a su aprendiz, a Timoteo. After the 2 letters he wrote him. Después de las 2 cartas, esta es la segunda carta que le escribió. And what the main purpose was, I want you to get
into the Word of God and listen to it and follow it, right? Y lo más importante en estas dos cartas, lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo, era que quería que Timoteo estudiara la palabra de Dios y la siguiera. At the end, and starting in verse 10, he says this. Empezando en el versículo 10, dice así, And we're going to close with y this. ya cerraremos con esto. Verse 10, Versículo 10 de segunda de Timoteo 4:10. just to get the context of why he said what he said here. 3:10, 3:10, right? Yes. 3:10, perdón. Timothy 3, verse 10, Segunda de Timoteo 3, versículo 10, it says this. dice así: You, Timothy, however, have followed my teaching, my conduct, and my aim in life, my faith, my patience, my love, and my steadfastness. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. It's not just important to know the word. Entonces no es nada más importante saber, conocer la palabra de Dios. Because when Paul says, don't just listen to what I'm telling you, Timothy, No nada más entonces, Timoteo, me escuches en lo que yo te estoy diciendo. but I want you to see the way I live, my Pero conduct. yo quiero que veas mi conducta, yo quiero que veas la forma en que yo me conduzco, la forma en que vivo. I want you to learn my aim in life. Quiero que entonces que tú entiendas el propósito mío en la vida. I want you to see my patience, Quiero también que veas la paciencia que yo he demostrado, my love, mi amor, my just being solid in God. mi longanimidad, mi fe. That's a big responsibility. Eso es una gran responsabilidad que está diciéndole, Hermana ¿verdad? Mari, is that a big responsibility? Es una gran responsabilidad, hermana Mari. That's sí a big que es. one. Es una responsabilidad We're enorme, responsible for the younger one. porque ustedes son responsables por todos los jóvenes, The ones that know the word or say you know the word. porque aquellos que saben la palabra o creen saber la palabra, aquí está diciendo. Like I said, I've been doing this 30 years, and I'm never going I don't think I'll ever get to perfection. Dice el, 'Cause I'm not even close. dice el pastor, yo he hecho esto por 30 años y les puedo asegurar que ni siquiera estoy cerca de decir que sé que estoy en la perfección o But what I cerquita. do is I pursue. Pero lo que sí les digo que yo hago es que yo prosigo. I'm not perfect in righteousness, but I always desire to follow and try to reach perfection. Dice el pastor, pero siempre, ¿verdad, hermanos? Hay que seguir la meta, ¿verdad? Seguir la meta de lo que Dios nos ha dicho y es lo que Él hace. I fail every day. Y cada día yo fallo, dice el pastor. There's nobody's that perfect. Nadie es perfecto, nadie. But if you're mature in the Lord, Pero si usted es maduro en el Señor and you got people under you, y si usted that you're tiene helping and teaching, personas que están enseñando bajo el cuidado de usted o que usted es responsable por ellos, let them see your life. entonces permita a usted que ellos vean la forma en que usted se procede, la forma en que usted vive. Because if you are desiring for someone to see you as the way you are, Porque si su deseo de usted es que esa persona aprenda por medio de usted, you will work hard usted entonces va a tener que trabajar bien duro to be a good representative. para ser un buen representante del Señor. But if you don't care, Pero si usted no le interesa, you can destroy the testimony. entonces usted puede destruir ese testimonio, ese joven, esa jovencita o señor o señora que usted podría darle un buen ejemplo. Then he says this, Y luego dice así, verse 11, versículo 11. my persecution, my suffering that happened to me when I was in Antioch and Iconium and Lystra, which persecution I endured, yet from them all the Lord rescued me. Persecuciones que he padecido, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Then it's
It's hard sometimes. Verse 12. Versículo 12. Indeed. y Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. But when you are close to God, Pero cuando usted está cercano a Dios, the world, the old friends, the old life, la, they will come at you. la vida de antes, el mundo, las personas con quien usted antes se rodeaba van a venir hacia usted. Even the enemy, Satan himself, is going to come after you. Incluso el enemigo mismo, Satanás, va a venir en contra de usted. And that's why Y es por eso, he tells them, verse 16, 15 and 16. es por and eso 17. que él dice en los versículos 15 y 16. Let's start with verse 13. Vamos a empezar con el 13. While evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived, but as for you, verse 14, Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, versículo 14. but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you have learned it. Y le está diciendo a Timoteo, pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. And then finally, verse 15, Y finalmente en el versículo 15 dice, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And then he writes that. Y luego escribió esos dos versículos. Oh, what a good God we have. Qué Dios tan extraordinario tenemos, ¿verdad, hermanos? The greatest gift he has given us. El regalo tan enorme que nos ha dado Cristo Jesús, la salvación. Y tenemos su palabra también. That letter, 2 Timothy, Esa carta de segunda de Timoteo was the last letter Paul wrote. fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Oh, what a way to end it. Qué right? cosa tan más hermosa de terminar, ¿verdad? Sus escrituras. If you get a chance, read it tonight. Si usted tiene oportunidad, léala esta noche. Read both of them, Lea, first and lea second. las dos, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Amen. Amén. You'll be blessed. Usted será bendecido. I want you to know, church, Quiero que sepan, iglesia, that God loves you. que Dios los ama. He's got a plan for you. Quiero que sepan, iglesia, que Dios tiene un plan perfecto para usted. And as the Bible Y says, como la Biblia nos dice, He has more for you than you could ever think or Amén. ask. como dice la palabra de Dios, hermanos, dice, Él tiene cosas ya perfectas, establecidas para cada uno de nosotros, más de lo que pudiéramos pensar o imaginarnos. Fíjense nada más, qué cosa tan hermosa. ¿Se pueden poner de pie, por favor? If you want prayer for anything, if you want prayer for anything, Si usted si usted le gustaría que el pastor y la iglesia oraran por usted, por la razón que usted quiera, whatever God spoke to you, sea lo que Dios le ponga en el corazón, lo que le puso durante el sermón, durante las alabanzas, whatever change that He put on your heart and on your mind, cualquier cosa que nuestro Señor le puso en su corazón, cambios, transformaciones, cosas que necesiten suceder en la vida de usted. as the music plays, just come forward Mientras and la stand here, música and we're está gonna pray for tocando, dice el pastor, pase aquí al frente, nada más pase y vamos a orar por usted. you. I'm not going to ask you what you're praying for. I'm Yo just no le voy gonna a pray preguntar for a you. usted cuál es la razón por la que está usted aquí al frente, por qué se quiere usted que oremos. Simplemente pase y hable usted con el Señor. Usted solito, venga y dígale, Señor maravilloso, te amo.